Voy a iniciar con el día 1 de la unidad 2 de tercero básico para apoyar en esta gestión. Voy a tratar de esta semana, este fin de semana y los primeros días del otro para poder terminar todas las guías, todas las unidades y así apoyarlos en ese sentido. En la unidad 2 dice: en esta sección aprenderás a reconocer figuras geométricas semejantes, determinar la razón de semejanza en dos figuras geométricas. Aquí nos dice, antes de empezar, observa la figura 1, que es lo que tenemos acá, y agrupa las figuras geométricas en pares sin importar la posición u orientación en el plano. Entonces vamos a ver qué figuras podemos agrupar. Por ejemplo, podemos iniciar inclusive pues viendo estos que son rectángulos, que los podemos agrupar. También estos que son, bueno, los podemos agrupar haciéndole solo una figura cerrada, tal vez para que quede junto. En este caso pues también tendríamos los rombos que precisamente tenemos acá. Ahora, donde sí tendríamos tal vez un problema para agrupar serían con estas figuras que tenemos aquí, que son los 5 lados, que los podemos hacer prácticamente agrupar, aunque sean grupos distintos pero con diferente color, sabiendo que son iguales las figuras. Entonces, ¿cuáles fueron las características que consideraste para agrupar las diferentes formas geométricas? Primero, pues la cantidad de lados, que es lo que podemos ir observando. Segundo, pues serían los colores, que sería algo que es muy específico. Y tercero, pues es la figura, pues porque si ustedes observan, aquí tenemos 4 lados acá. Aquí también son 4 lados, pero la forma de los ángulos son distintas a los ángulos que tenemos acá, que serían ya, estos ángulos internos serían de 90 y estos son diferentes de los rombos. Bueno, acá nos dice, le aprende, en la figura 2 se ilustra dos trapecios que son semejantes. Cuando hablamos de semejantes es de que tienen la misma forma y los mismos ángulos, pero la proporción de tamaño es diferente. Entonces dice, observa que no tienen el mismo tamaño. Eso es lo primero, no tienen el mismo tamaño, pero sí la misma forma. Pero sí la misma forma. Para demostrar que dos figuras geométricas son semejantes, se debe determinar que los ángulos correspondientes son congruentes y que los lados correspondientes son proporcionales. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 90 grados, 90 grados, 90 grados, 135, 135, 45 y 45. Ahora, ¿cómo sabemos si es proporcional las medidas? Pues eso lo vamos a aprender ahorita. Ahora dice, analiza la figura 2. Concluye lo siguiente: los ángulos internos del trapecio A y el trapecio B son congruentes. Eso ya lo vimos ahorita, que sí son congruentes. Y lo segundo, que el lado de B son el doble que el trapecio A. A esta relación de los trapecios de la figura 2 se le utiliza como constante de proporcionalidad, llamado razón de semejanza. Otra forma que podríamos hacer para encontrar esta razón de semejanza es dividir los lados que consideramos como similares. Por ejemplo, este valor que tenemos acá es 10 centímetros, dividido con este lado que tenemos acá, que serían 5 centímetros, y esto nos da 2. Estamos viendo la proporcionalidad, que son 2. Aquí miramos 16 centímetros y aquí 8 centímetros. Entonces la división de estos dos nos daría 2. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los lados son de la misma proporción. Eso es lo que nos ayuda a señalar que estos son semejantes, para que podamos ir observando la situación acá. Vamos a ver que... Solo esperen un momentito, que se trabó el programa. Entonces, mientras tanto, podemos ir observando, por ejemplo, en el caso de aquí de 8.48 y 4.24, igual la división de ambos nos va a dar 2, 8.48 centímetros dividido 4.24 centímetros es 2. Entonces nosotros miramos que la proporción, que esta proporcionalidad, esta constante de proporcionalidad
es el número 2, que también es conocido como razón de semejanza. Bueno, miremos acá. Aquí lo que nos piden es traza los triángulos de la figura 3 y comprueba utilizando con transportadores si sus ángulos internos son congruentes. Entonces aquí tendríamos que ir midiendo, por ejemplo, utilizando los transportadores. Por ejemplo, en este caso solo les comentaría cómo tendrían que tomar el transportador. Por ejemplo, colocarlo acá. Recuérdense que aquí tiene que estar una crucita cabal aquí en el punto, y esto tiene que estar en 0. Así ustedes miran cuál es el tamaño de proporción, y pues eso podríamos ir haciendo para poder ir observando en este tamaño, porque estas dos medidas tendrían que ser la misma. Después ir colocando el transportador de la misma manera acá, que quede la cruz aquí y que se pueda observar, por ejemplo, la media luna aquí, para poder observar el ángulo, y este ángulo sería congruente con este, y este ángulo tendría que ser congruente con este. Si ustedes los pueden medir, por favor yo les pediría que colocaran la medida de los ángulos para comprobar eso. Después dice, determina la razón de semejanza para este par de triángulos. Entonces aquí podríamos tomar las divisiones, por ejemplo, de 8 centímetros con 2 centímetros. Si nosotros dividimos esto, nos va a dar 4. 20 centímetros con 5, que serían los lados que son similares, esto nos daría 4. Y 24 centímetros dentro de 6 centímetros, esto nos daría 4. Entonces la razón de proporción o la razón de semejanza es de el número 4. Y aquí nos dice en el día 2, ya pasamos al día 2, dice, analiza los ángulos internos y los lados correspondientes de los cuadriláteros de la figura 4 y concluye si son o no son semejantes. Obviamente, pues a la hora de colocar su transportador, ustedes van a notar que estos son 90 grados en ambos lados, en los dos rectángulos, pues. Entonces ahí ya tenemos algunos criterios que nos están señalando. Ahora tenemos que ver si son o no son semejantes, y eso lo vamos a ver con la razón de proporcionalidad. Por ejemplo, podemos dividir 8 centímetros. Yo les aconsejaría colocar el número antes, el más grande antes, aquí 6 centímetros. Entonces, al dividir o simplificar esta expresión, nos va a quedar 4 tercios. Lo mismo podemos hacer con este 20 centímetros y 8 centímetros. Entonces, podemos sacar mitad, que sería 10 y 4. Y todavía tenemos mitad, que sería 5 y 2. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta de que la razón de proporcionalidad no es la misma. Por lo tanto, estos rectángulos, aunque se tengan los mismos ángulos que dentro de la figura, aquí podríamos concluir que no son semejantes, porque no es la misma razón que podemos tener de crecimiento en este caso. Bueno, acá nos dice, los triángulos de la figura 5 son semejantes porque los ángulos del triángulo ABC, que es este ABC, son congruentes al triángulo A'B', C', A'B', C'. Entonces, son semejantes, nos están diciendo acá. A se lee A', bueno, eso ya se los dije anteriormente. En los dos triángulos semejantes, los ángulos congruentes y los lados proporcionales reciben el nombre de homólogos a los ángulos que son congruentes y a los lados que son proporcionales. Por ejemplo, en el caso de aquí, en el caso de A, miramos que tenemos 3, pero en A' son 6. En B es 5, ¿dónde está B? 5, y acá es 10. Acá es 8 y acá es 4. Entonces, eso podemos observar que si nosotros dividimos el A' dentro de A, nos va a dar la razón de proporción, que en este caso sería 6 dentro de 3, que nos daría 2. También el B' con el B que es 10, con el B que es 5, nos daría 2. Y el C' con el C
que en este caso sería 8 y el otro 4, también nos da 2. Esto significa que la razón de semejanza es 2. Y a su vez nos dice que el triángulo A', B', C', que aquí no está el prima, tiene un aumento proporcional de sus lados a razón de 2 veces respecto al triángulo ABC. Entonces aquí lo que nos van a pedir es comprueba si los triángulos de la figura 6 son semejantes. Yo lo que les aconsejaría es primero observar los ángulos. Y estamos observando que este es congruente con este es congruente con este es congruente con este. Segundo, hacer la división de estos lados. Por ejemplo, dividir 9.22 con el 3.69, según lo que yo logro ver. 8 dividirlo con 3.2 y 6.08 dividirlo con 2.04. Si estos nos dan igual magnitud, esa sería la razón de semejanza y el tamaño con que se va aumentando el triángulo, ¿verdad? Bueno, en el día 3 ya estaríamos hablando acerca de criterios de semejanza que nos ayudarían para triángulos prácticamente. Y aquí estaríamos hablando de que tendríamos 3 ángulos iguales, congruentes, y 3 longitudes que son proporcionales. Entonces aquí nos dice, analiza la siguiente expresión. La pelota de fútbol es semejante a la pelota de baloncesto. Esto es real, porque la figura sigue siendo una esfera en ambos casos, solamente que los tamaños son distintos, ¿verdad? Podemos observar que la pelota de fútbol es un poco más pequeña que la pelota de básquetbol. Entonces lo que va cambiando aquí sería el radio. Y como es esférico, significa que el radio es un conjunto de puntos que equidistan al punto central. O sea que en este caso sí serían semejantes. Lo siguiente dice: los lados de la puerta de ingreso de la casa de Andrés son homólogos a los lados de la puerta de ingreso de la casa de Lourdes. Dice, responde qué figuras geométricas se están relacionando en esta expresión. Entonces en este caso sería, las puertas tienen una forma rectangular, recordemos acá. Entonces lo único que tal vez podríamos tener es que los tamaños sean proporcionales a lo mismo, pero es la misma figura. Ahora dice, escribe 3 expresiones semejantes a las anteriores. Aquí podrían tomar ustedes ejemplos muy específicos, como por ejemplo las pantallas plana de mi sala, o la pantalla de mi cuarto, o la de mi computadora, o la de mi celular. O sea, dependiendo algunas cosas que ustedes puedan tener en casa para comparar. Aquí nos dice, analiza los 2 criterios para determinar si los triángulos son semejantes. Primero está el criterio AA. En este caso estamos diciendo 2 triángulos son semejantes si tiene 2 ángulos congruentes. Observa la figura 7 y concluye. Por ejemplo, este es congruente a este es congruente a este. Por lo tanto, aquí se podría asegurar que son semejantes. También está el criterio lado, lado, lado. Si los lados correspondientes u homólogos son proporcionales, los triángulos son semejantes. Entonces aquí, por ejemplo, si yo al momento de dividir esta distancia con esta distancia, esta distancia con esta distancia, esta distancia con esta distancia, y nos da la misma medida, entonces yo diría los triángulos son semejantes. Ahora aquí nos dice, Andrea vive en el punto A y Carlos en el punto C. Aquí vive Andrea y aquí Carlos. La línea entre ambas casas se ilustra en la figura 9. Los triángulos son semejantes si se cumple el criterio lado, lado, lado. Para esta situación la razón de semejanza es 4. Ahora dice aquí, calcula la distancia de separación de las casas de Carlos y Andrea. Sería lo primero. Traza los triángulos de la figura 7 con la siguiente condición. Un triángulo debe ubicarse dentro de otro triángulo con una longitud de los lados y la razón de semejanza que consideres
conveniente establecer. Yo les voy a ayudar con la primera parte. La segunda, pues yo creo que es muy fácil de poder asimilar. Lo que le están diciendo es que tracen los triángulos, uno ubicado dentro de otro, que eso no tendríamos ningún inconveniente al hacerlo. Podría estar por acá el otro triangulito, solamente colocarlo en esta parte. Entonces a mí lo que me están pidiendo es ahora la distancia entre esto y esto. Como esto tiene que ser proporcional, entonces si yo encuentro esta situación y me están señalando que es semejante, yo podría determinar cuáles serían los datos que me hacen falta. Por ejemplo, si yo tengo que estos dos son proporcionales, entonces yo puedo dividir 32 centímetros dentro de 8 centímetros para encontrar la razón de proporción. Entonces aquí esto me daría 4. Eso significa que si yo divido x dentro de 6, también me tendría que quedar 4. Entonces, ¿cuál sería el valor que me daría 4 para colocar aquí? Entonces lo que podemos hacer es multiplicar 6 por 4 para encontrar que el valor de x es de 24 centímetros. Bueno, podemos encontrar como lo que nos está pidiendo aquí es el área de separación. Podemos encontrar esta longitud utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a llamar a esto como h, para que h ya esté h mayúscula, para que ustedes sepan que es proporcional y la razón de proporcionalidad es 4. Entonces si yo encuentro este, multiplico por 4 porque los triángulos son semejantes, me lo están diciendo acá. Entonces h va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. Entonces 6 centímetros al cuadrado son 36 centímetros al cuadrado, y 8 centímetros al cuadrado serían 64 centímetros al cuadrado. Si sumamos estas dos cantidades, en este caso 36 más 64, nos daría resultado de 100 centímetros cuadrados, y la raíz cuadrada de 100 centímetros cuadrados es 10 centímetros. Esto significa que esto es 10 centímetros. Recordemos la razón de proporción. Si este es 10 centímetros, como la razón de proporción es 4, entonces este tendría que ser 40 centímetros. Entonces la distancia que se tiene desde Carlos y desde Andrea va a ser de 10 centímetros más 40 centímetros, y esto nos daría 50 centímetros. Ese sería prácticamente lo que nos están pidiendo en el lado A. Ahora en el lado B, pues como les vuelvo a repetir, podemos colocar este triangulito por aquí para que así quede la misma situación. Muy bien, yo voy a seguir haciendo videos, espero que les sirva, y cualquier cosita pues siempre seguimos en contacto para poder terminar estas guías de aprendizaje.